Hermanos, hermanas, familia, buenas noches. Una vez más estamos con ustedes. Gracias por este tiempo, gracias por este momento que usted aparta para estar con nosotros, para tener este momento de estudio, de edificación. En esta noche vamos a compartir sobre la membresía de la iglesia, un tema por el cual no es muy llamativo. Incluso cuando las personas escuchan hablar de membresía, suena como algo de un compromiso, entonces no se le da mucha importancia. Incluso en la iglesia también, cuando se menciona de membresía, o incluso en algunas iglesias ni siquiera se menciona la palabra membresía. Entonces es un tema por el cual no es de relevancia, pero de suma importancia, y podemos ver su concepto en la Biblia, y la importancia que encontramos ahí es que a nosotros como cristianos, una vez que llegamos a ser salvos por la fe salvadora en Cristo, debemos de ponerla en práctica, de saber qué es la membresía de una iglesia, y esa es la razón por la cual en esta noche vamos a considerar algunos puntos básicos sobre la membresía de la iglesia. No sin antes darles la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse, y comenzamos en esta noche en Hechos capítulo 2 versículo 7. Vemos un versículo clave sobre la iglesia primitiva, y dice de esta manera: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y la traducción lenguaje actual dice de la siguiente manera: juntos alababan a Dios, y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iban haciendo cada vez más grande. Gracias te damos, Dios, en esta noche. Gracias por este momento, por esta oportunidad que nos permites de poder estar aquí, de aprender de ti, compartir de tu palabra, tener este momento de estudio, de edificación para nosotros. Pedimos de tu guía, de tu bendición en esta noche, en este momento. Sé tú abriendo nuestro entendimiento para aprender de ti y así poder ponerlo en práctica. Enséñanos, Señor, la importancia de la membresía de la iglesia, de la importancia de ser miembros de tu iglesia, la cual tú edificaste. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dice: alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Algunas de las preguntas que nos encontramos o nos hacemos o podemos escuchar en cuanto a la membresía de la iglesia podrían ser: ¿realmente es importante la membresía de la iglesia? Y es cierto, algunos creyentes que ya tienen tiempo de ser convertidos y asisten a iglesias, pero realmente no consideran algo serio el ser miembro de una iglesia, y simplemente asisten a una iglesia por asistir. Otra pregunta que se puede hacer sobre la membresía de la iglesia es que ¿dónde puedo encontrar esto en la Biblia? O sea, es una de las preguntas que se hacen, ¿no? ¿Dónde la Biblia menciona que yo debo de ser miembro de una iglesia? Y es cierto, ¿no? Uno, es verdad, uno no puede ir a la Biblia y esperar encontrar en una de sus páginas o en un capítulo donde diga cómo convertirse en un miembro de la iglesia, o encontrar un libro completo en la Biblia sobre la membresía eclesiástica. No lo encontramos. ¿Por qué? Porque la Biblia no aborda directamente este concepto de la membresía oficial en la iglesia, pero hay varios pasajes que sugieren claramente la existencia de la membresía en la iglesia primitiva, y uno de esos es el versículo que acabamos de leer de Hechos capítulo 2 versículo 47. Dice que el Señor añadía, o sea, está hablando de un número, de un conteo, cada día a la iglesia de los que habían de ser salvos, ¿verdad? Entonces en este versículo podemos ver claramente que
La salvación era un prerequisito para ser añadido a la iglesia. Está hablando de un conteo, de un número, de un registro. Y en Hechos 2:41 también podemos ver que ahí este versículo da la importancia de que alguien estaba o mantenía un registro numérico de aquellos que fueron salvos. Y de esa manera se unían a la iglesia. Dice el versículo 41 del capítulo 2 de Hechos: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron, nuevamente la palabra añadieron, aquel día como 3,000 personas, y ahí específicamente ya nos da un número, de manera que podemos ver que alguien tenía un registro de los que se añadían a la iglesia primitiva. Y en otros lugares del Nuevo Testamento nosotros podemos ver que ahí se muestra también que la iglesia local es un grupo bien definido. En Hechos 6:3 dice que la iglesia de Jerusalén convocó a un grupo bien definido, ¿verdad? Dice: buscad pues hermanos de entre vosotros. En este caso, cuando estaban buscando a los servidores, a los diáconos, de manera que podemos ver que la frase que dice entre nosotros, eso está sugiriendo de que a un grupo de personas diferentes a otros que no estaban entre ellos. Y sencillamente ahí podemos ver que los diáconos o ese grupo entre vosotros debían de ser miembros de la iglesia. Entonces esos y otros muchos pasajes nos hablan de que la iglesia primitiva sí llevaba esta membresía, aunque la Biblia no lo menciona directamente, pero podemos ver ejemplos como estos que especifican que la iglesia llevaba un conteo y las personas que se añadían ellos eran agregadas a la iglesia. Entonces, en resumen, podríamos decir o podríamos resumir sobre qué es la membresía de la iglesia. La membresía de la iglesia, entonces, por medio de esos pasajes y otro más que podemos ver en el Nuevo Testamento, podemos ver que la membresía de la iglesia consiste en los que han sido llamados fuera del mundo y han respondido conscientemente al llamado. Son aquellos que han sido santificados o apartados del mundo por la sangre salvadora de Cristo, por el bautismo cristiano, y se han identificado con la congregación por la confesión pública de su fe y con la sumisión al liderazgo de los ancianos de la iglesia. En otras palabras, la membresía de la iglesia es el conjunto de las personas que mediante la profesión de fe y el bautismo comenzaron a integrar la iglesia visible. Esa es la membresía de la iglesia. Dicho esto, vamos a considerar algunas razones o algunos beneficios por la cual es importante la membresía en la Biblia de nosotros como cristianos, como creyentes en Cristo. Una pregunta que podríamos hacer entonces, pero ¿qué beneficio o en qué me beneficia el yo ser miembro de una iglesia local, ¿verdad? ¿O por qué los creyentes debemos de formalizar nuestra membresía en una iglesia? Son preguntas que consideramos, y a veces muchos llegan a la conclusión de que pues no me beneficia nada, entonces simplemente no formalizo mi membresía con ellos, simplemente asisto y así no tengo ningún compromiso con ellos, ¿verdad? Estas son preguntas que muchos creyentes se hacen en la actualidad, pero vamos a considerar algunas razones o algunos beneficios de la membresía de la iglesia. Y una razón para ser miembro de una iglesia es porque la membresía sirve como testimonio para los no cristianos, y eso es algo importante en la vida de nosotros como creyentes. Una gran verdad es esta, de que nosotros o la iglesia está compuesta de personas que somos nosotros, personas creyentes pecadoras, pero la diferencia es que somos redimidos por la sangre de Jesucristo. Somos pecadores, pero somos redimidos por la sangre de Jesucristo. Y cuando nosotros nos relacionamos los unos con los otros, cuando nos llevamos bien de una manera genuina, sincera, y ponemos en práctica lo que nuestro Señor Jesús dijo en San Juan capítulo 13, versículo 35, Él dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Dios es glorificado en el mundo exterior,
en las personas que no conocen a Dios, que no son creyentes, pero cuando ellos ven que un grupo de personas pecadores, ¿verdad?, pero redimidos, que podemos amarnos, podemos llevarnos bien, podemos practicar, poner en práctica ese versículo, entonces Dios se glorifica a través de lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Y ese testimonio que damos a aquellas personas no cristianas se demuestra particularmente, o podemos demostrarlo particularmente, en el contexto de una reunión entre hermanos de distintas nacionalidades, lenguaje, etnia y otras cosas. Y eso podemos verlo, por ejemplo, en la iglesia local de nosotros, Camino, Verdad y Vida, podemos ver que hay hermanos, hermanas de otros países, incluso aunque seamos del mismo país, pero de diferentes estados, tenemos diferentes costumbres, diferentes culturas, diferentes dialectos en este caso, pero aún así, con la gracia de Dios y con el amor que Dios nos da, nosotros podemos llevarnos bien, podemos poner en práctica lo que el Señor Jesús nos dejó escrito en San Juan 13:35, y eso sirve de testimonio para los no cristianos. Entonces esa es una muy buena razón para considerar ser miembro de una iglesia. ¿Por qué? Porque damos un buen testimonio para los no cristianos, demostramos el amor de Dios hacia ellos. Cuando nosotros tenemos esa armonía, cuando nos llevamos bien los unos con los otros, a pesar de nuestras diferencias, nosotros demostramos el amor de Dios a los que nos observan. Entonces, esa es una muy buena razón para considerar ser miembro de una iglesia. Una segunda razón por la cual nosotros debemos de considerar el ser miembro de una iglesia local es porque a través de ellos nosotros ayudamos a los nuevos convertidos o a los débiles. Y eso podemos verlo de que nuestra vida cristiana ya no es individual, ¿verdad? Una vez que nosotros venimos a ser parte de esta familia, parte de este cuerpo de Cristo, ya no es individual, sino es colectiva, es agrupada, ¿verdad? Y somos salvos individualmente, eso es cierto, por la fe, pero nuestra fe la vivimos en la comunidad. Estamos rodeados de otros cristianos, de otras personas no cristianas, entonces nosotros en ese contexto nos ayudamos los unos a los otros. Y en este caso, el ser miembro, cuando usted es miembro de una iglesia, usted ya sea, si es nuevo, usted recibe ayuda espiritual de los que ya tienen tiempo en la iglesia. Y si usted ya tiene tiempo ahí congregándose, entonces usted tiene esa responsabilidad de ayudar a aquellos nuevos o a aquellos débiles. En 1 Pedro 1:22 dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, ¿verdad? Y ese versículo, como muchos otros del Nuevo Testamento, podemos encontrar esa frase unos a otros, la cual nos ayuda, nos anima, nos exhorta a que cumplamos esos mandatos unos a otros. Está hablando dentro de un contexto de un grupo de cristianos, ¿verdad? Entonces podemos ver que el amor cristiano no puede demostrarse aislado del resto de los hermanos. No podemos poner en práctica esos mandatos solos, sino que debemos de estar rodeados de otros hermanos para poder ponerlos en práctica. La muestra de ese amor es acompañar a otros en su caminar con Cristo. Es una muy buena manera de cómo mostrar ese amor, ¿verdad? Acompañando a otros hermanos en su caminar con Cristo, ya sea nosotros los acompañamos apoyándolos, animándolos, ayudándolos a crecer en su fe, o viceversa, ellos nosotros recibiendo el ánimo de parte de ellos. Esa es una segunda razón por la cual nosotros, una razón y un beneficio también por la cual nosotros recibimos, podemos decir en este caso, de ser miembro de una iglesia local. Una tercera razón es para ayudar a los líderes de la iglesia también. Es una razón para considerar la membresía, y también es un beneficio. ¿Por qué? Porque en Hechos 20:28 dice: los ancianos serán llamados a dar cuenta del rebaño que se les ha confiado.
y es cierto, la Biblia, tanto ahí como en otros versículos, resalta eso, de que los líderes, los pastores, los ancianos de la iglesia, ellos están encargados del rebaño, pero dice que algún día ellos van a dar cuenta de ello. En Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, ¿verdad? Entonces, la pregunta que deberíamos de hacernos es: ¿somos parte de ese rebaño del que dice ahí en ese versículo? Si no somos un miembro entonces de una iglesia local, ¿cómo consideramos o cómo pensamos que el pastor o el líder, el anciano, que nosotros somos esa parte? ¿O cómo pueden ellos, en este caso los pastores o el resto de la iglesia, saber o poder, por ejemplo, orar por nosotros, específicamente por nuestro nombre? Será difícil hacerlo, y debemos de considerar también si necesitamos ese tipo de supervisión o esa oración, ¿verdad? En este tiempo muchos supuestamente que se consideran creyentes cristianos no hacen ese compromiso de tomar en serio la membresía de la iglesia, porque no quieren ser supervisados por alguien, ¿verdad? Entonces, y eso no debería de ser así, porque la Biblia nos manda a nosotros a someternos a nuestros líderes, a nuestros pastores, y para poder cumplir ese mandato debemos de ser miembro de un grupo local, en donde tengamos a alguien que nos supervise, alguien que ore por nosotros, ¿verdad? Y esto lo podemos ver, otro ejemplo que podemos ver en la iglesia Camino, Verdad y Vida. Para nosotros que nos conectamos en el tiempo de la oración, podemos ver que el pastor está orando, y a veces se toma un tiempo específico para orar por cada familia de la iglesia, y eso nos hace sentir bien. ¿Y eso por qué? Porque él sabe que nosotros somos miembros de la iglesia Camino, Verdad y Vida. Entonces, de una manera u otra, él siente esa responsabilidad, ese trabajo, ese ministerio que Dios le ha dado, y él sabe que como dice Hebreos 13:17, dice como quienes han de dar cuenta, y él sabe que algún día el Señor va a pedir cuenta por ellos. Entonces, cuando nosotros tomamos en serio el papel de la membresía, nosotros le ayudamos a nuestro líder, a nuestro pastor, a que lidere este rebaño, nosotros que somos el rebaño. Entonces, y podemos verlo también en la iglesia primitiva, claramente lo hacía. Ellos tenían ese registro, ellos llevaban papel bíblico sobre la membresía. Entonces, ser parte de una iglesia local permite a los pastores, a los líderes, a los ancianos, a los encargados de esa congregación, de esa iglesia, conocer mejor y más profundamente a quienes forman parte de esa congregación, proveyendo así una cobertura espiritual y cumpliendo con el llamamiento que han recibido de parte de Dios, ¿verdad? Y decimos cobertura espiritual porque es lo que hacen los pastores, los líderes de la iglesia. Están orando por cada uno de nosotros, por cada uno, por cada ovejita, por cada miembro de la congregación. Entonces, esa es una buena razón, es un muy buen beneficio la cual nosotros recibimos al ser miembro de una iglesia local. Una cuarta razón, un cuarto beneficio es para uno mismo, es un bien para uno mismo. Ser miembro o pertenecer a una iglesia local significa que nosotros nos estamos sometiendo a otros creyentes, a nuestro líder, a nuestro pastor y a la disciplina de la iglesia, ¿verdad? O en otras palabras, nosotros estamos diciendo que somos pecadores redimidos, pero estamos afirmando que nuestro corazón está inclinado a apartarse del camino del Señor, y por eso nosotros pedimos ayuda a otros para que vigilen nuestra vida, ¿verdad? El hacer eso, cuando uno viene a ser miembro, uno conscientemente está diciendo eso. ¿Sabes qué? Yo quiero ser miembro. ¿Por qué? Porque necesito una supervisión, necesito de ayuda, necesito que alguien me cuide cuando mi vida se esté desviando. Estoy
reconociendo de que soy pecador y mi corazón está inclinado al mal, pero aquí vengo porque aquí tengo hermanos que sé que me van a ayudar, tengo un pastor que sé que me va a cuidar, que va a estar orando por mi vida, que me va a estar interesando, llamando la atención, jalando las orejas cuando esté yendo por caminos que no son correctos, ¿verdad? Entonces, de esa manera el pastor, el líder, el anciano y el resto de la iglesia, con amor, con humildad y con mucha paciencia, nos advierten cuando nuestras vidas comienzan a negar a Cristo. Esa es otra buena razón, ese es otro muy buen beneficio del cual obtenemos a través de la membresía de la iglesia. También una quinta razón o un quinto beneficio que nosotros obtenemos a través de la membresía es que la membresía es establecida por Dios, es por Dios. Él fue quien la fundó, la idea fue de Jesús. Incluso Él murió por ella, murió por su iglesia. En Hechos 20:28 podemos leer: por tanto, mira por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y ese versículo y muchos otros, por ejemplo en Efesios 5:25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que no debemos mirar con desprecio a la iglesia. ¿Por qué? Porque eso es Dios mismo. Jesús fue la idea de Él murió por ella, Él entregó su vida por esa iglesia. Es Dios quien está edificando su iglesia, no somos nosotros simplemente somos instrumento que Dios nos está usando, pero la iglesia es de Dios. En Mateo 16:18 dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces es Dios quien edifica su iglesia, no somos nosotros. También Cristo mismo se identifica personalmente con su iglesia. Cuando leemos la historia de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, cuando empiezan los primeros la iglesia a hacer sus funciones como iglesia, en los capítulos 8 y 1, ya cuando empieza cuando después de la muerte de Esteban, el primer mártir, y después empieza una persecución contra los cristianos. Bueno, en el versículo 1 dice, no dice los cristianos, los creyentes, sino dice de esa manera: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Ya los está llamando un grupo, contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Eso lo dice Hechos 8:1. Y más adelante en el capítulo 9, versículo 4, dice así: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando se desata esta persecución contra la iglesia, entonces Saulo, ¿verdad? El que conocemos que es Pablo, él empieza a hacer esa persecución, pero cuando llega a este encuentro, cuando él se encuentra con el Señor Jesús y se le aparece, leímos en el versículo 1 que hubo una gran persecución contra la iglesia, pero aquí cuando se encuentra frente a frente con nuestro Señor Jesús, él ya no dice: ¿por qué persigues a mi iglesia? No, él dice: ¿por qué me persigues? Ya, él se está identificando personalmente con la iglesia. Entonces se da cuenta de la importancia que tiene la iglesia. O sea, es Dios mismo, Él se identifica con ella. Entonces es de suma importancia el cual nosotros consideremos el ser parte de esa iglesia de Dios, de ser miembros de la iglesia de Dios, porque el ser miembro de ella es que somos partes de nuestro Señor Jesucristo, quien es el fundador de la iglesia. Entonces esas son algunas razones, algunos beneficios por los cuales debemos de considerar la membresía de la iglesia, y son muy buenas razones, son muy buenos beneficios. Hay muchos otros más, pero en esta noche quería compartir con ustedes estas 5 razones, y a continuación vamos a ver cuáles son las responsabilidades de los miembros. Vamos a ver cuáles son las responsabilidades. Una vez que miramos los beneficios, las razones del por qué debemos de
unirnos a una iglesia local, vamos a ver que después de unirnos hay responsabilidades de los miembros, y también eso lo podemos ver en los versículos de la Biblia. Uno de los primeros es y podemos verlo que en la iglesia primitiva, ¿no? Los versículos que leímos, por ejemplo, de Hechos 2:41 dice: alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, una de las cosas que podemos ver ahí es de que dice que aquellos que creyeron en el Evangelio se agregaron a la iglesia. Entonces, los miembros de una iglesia deben de ser cristianos, aquellos que han profesado su fe públicamente, aquellos que han puesto su fe en Jesús. Entonces, ellos es una responsabilidad, un requisito para ser miembros. También en las cartas que el apóstol Pablo escribió, por ejemplo en Romanos 1:7 o la carta de 1 Corintios 1:2, él podemos ver que él las dirige a los cristianos convertidos. Entonces, de manera que podemos ver que la iglesia no podrá discernir perfectamente quién es o quién no es cristiano, y es por esa razón que cada iglesia debe de abrir su membresía solo a aquellas personas que profesan una fe confiable, genuina en Cristo. Esa es una responsabilidad de los miembros, de ser haber confesado esa fe confiable, una fe genuina en Cristo. También otra responsabilidad del miembro de la iglesia es asistir a la iglesia con regularidad. Esa es una responsabilidad. Así que cada uno de nosotros, usted y yo como cristianos bautizados y ordinarios de una iglesia, somos responsables de asistir a la iglesia regularmente y no de vez en cuando, ¿verdad? No de vez en cuando, regularmente, porque el estar presente en la iglesia, el ser conocido por otros hermanos, de verdad, hermano, a veces nosotros no conocemos el nombre de todos los hermanos y solamente nos referimos a ellos por señas, o por el lugar donde se sientan, o por el número de hijos que tiene, o por el color del carro que manejan, y no debe de ser así. Solamente cuando nosotros estamos presentes, somos conocidos y conocemos a los demás y estamos activos en la iglesia. Esas son las maneras de poder facilitar el amor cristiano, porque de otra manera pues no se puede. Y podemos ver lo que en la Biblia, en las Escrituras, es muy clara acerca de esta responsabilidad, y es una responsabilidad fundamental, es una responsabilidad esencial para que usted y yo podamos entregarnos, podamos practicar el amor a las buenas obras y ser estimulados, ¿verdad? Eso lo dice Hebreos 10:24-27. Dice: y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Entonces, si no asistimos regularmente a los servicios con regularidad, no podemos poner en práctica ese amor, no podemos poner en práctica las buenas obras, no podemos ser estimulados por los demás, ni nosotros podemos estimular a otros a las buenas obras. No podemos poner en práctica eso. Entonces es una responsabilidad de asistir a la iglesia con regularidad, ¿verdad? Entonces es una responsabilidad de reportarnos también, hermanos, si por algún caso hay una emergencia o hay algo que hacer, en este caso a veces de trabajo, hay una emergencia que el patrón nos pide que debamos de hacer, o hay un proyecto el cual no se puede terminar durante la semana y forzosamente se tiene que terminar, y porque ya para el lunes ya se tiene que entregar el trabajo. Entonces pues avisar al líder, al pastor, al encargado, para que de esa manera ellos también no se preocupen por nosotros, porque a veces suceden casos de que a veces a alguien le pasa una tragedia, a veces una enfermedad, y el pastor, los líderes no se enteran hasta que este hermano, esta hermanita pues ya casi viene saliendo del hospital, ya se está aliviando. Entonces es importante el avisar para que los líderes de la iglesia estén
estén al pendiente, estén orando, estén disponibles para ayudar, para ver qué es lo que se necesita hacer. ¿Por qué? Porque cuando se es miembro de una iglesia, toda la iglesia está comprometida. De manera que, hermanos, si es una emergencia o si se va de vacaciones, de igual manera haga saber a su líder, haga saber a su pastor, para que de esa manera estemos orando por ustedes, y de esa manera pues sabemos que están bien, y no simplemente tomar decisiones, porque una vez que somos miembros los unos con los otros, entonces es una responsabilidad que tenemos de ser considerados en este caso y avisar. También otra responsabilidad que tenemos como miembros de la iglesia es que los miembros buscan la paz, y esto podemos verlo en Romanos 14:19. Dice: sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, ¿verdad? Un miembro comprometido con la iglesia también está comprometido con buscar la paz en la congregación. Esto quiere decir de que no vamos a estar buscando problemas entre hermanos, ¿verdad? No, sino que cuando haya algún problema, un malentendido, siempre vamos a procurar a buscar la paz, a ser pacificadores, en vez de echar más leña al fuego. Nosotros somos responsables de calmarla, de apagarla. Santiago 3:18 dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, ¿verdad? Entonces se nos debe de conocer como eso, como pacificadores, y es una responsabilidad. Y el Nuevo Testamento está lleno de muchos mandatos y exhortaciones, como mencionamos hace rato, la frase unos a otros o unos con otros, los unos con los otros, es constantemente y repetidamente se menciona en el Nuevo Testamento. Entonces, y esos mandatos fueron escritos para los miembros de la iglesia locales, ¿verdad? O sea, para que nosotros los pongamos en práctica en un grupo específico, en un grupo donde nos conozcamos, nos congregamos, nos juntemos. El Nuevo Testamento también nos anima a cumplir esos mandamientos, y principalmente en un grupo concreto del que nosotros somos responsables. En este caso es la iglesia local, la iglesia en la cual asistimos. En este caso nosotros estamos comprometidos con la iglesia Camino, Verdad y Vida. Este es otro de las responsabilidades del miembro. También nosotros como miembros, o los miembros de una iglesia también tienen las responsabilidades bíblicas, ¿verdad? Y una de esas son orar por la iglesia, orar por cada miembro. También somos responsables de mantener relaciones transparentes con otros miembros de la iglesia, ¿verdad? También tenemos la responsabilidad de someternos al liderazgo y a la enseñanza de la iglesia. También esa es una responsabilidad. Nuestra responsabilidad también es de promover la unidad en el cuerpo de Cristo, la unidad en la iglesia, y no promover algo que separar, ¿no? A dividir, ¿no? Sino nuestra responsabilidad es de promover esa unidad en el cuerpo de Cristo. También financiar el ministerio de la iglesia, y eso podemos verlo en Gálatas 6, versículo 6, el traducción lenguaje actual, dice así: el que es instruido en el mensaje de Dios debe compartir con sus maestros todo lo bueno que recibe. Así que nosotros financiar el ministerio de la iglesia es una responsabilidad también de nosotros como miembros. También debemos de usar nuestros dones espirituales que Dios nos ha dado para edificar el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:7 dice: Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Esa es de traducción lenguaje actual, y es cierto, esa es otra responsabilidad, el cual nos corresponde a nosotros. Una vez que llegamos a ser parte de la familia de Dios, Él nos otorga un don. Entonces somos responsables de usarlo para edificar el cuerpo de Cristo. Si no lo estamos haciendo, estamos siendo desobedientes. Otra responsabilidad también es de discipular a otros miembros de la iglesia. O sea, es una responsabilidad de cada uno de nosotros como miembros. Debemos de preocuparnos por discipular a otros miembros nuevos de la iglesia.
podemos ver esto en Efesios 4:25, dice, habla la verdad cada cual con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Y esa verdad es parte del Evangelio, es discipular a otros, enseñarles. Efesios 4:29 dice, hable la verdad a ellos y ayúdenlos a crecer. Necesitamos decirles la verdad y ayudarlos a crecer. El versículo 29 dice, solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y entonces esos son algunos versículos que nos animan a que nosotros discipulemos a otros. En Efesios 4, versículo 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿verdad? Las palabras que resaltan ahí dice crezcamos en todo. O sea, eso quiere decir que debemos de crecer, ayudar a otros a crecer, y eso incluye el discipular a otros miembros de la iglesia. También tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio con los de afuera. Nosotros somos considerados, somos llamados embajadores. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 19 dice, nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Entonces esa es otra responsabilidad de cada miembro de una iglesia local, compartir el Evangelio con los de afuera. Si no estamos compartiendo el Evangelio, no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Y otras responsabilidades del miembro de la iglesia son edificar a otros. También otra responsabilidad que tenemos es advertir y amonestar a otros. Buscar la reconciliación también es una responsabilidad de nosotros, llevar las cargas de los demás, llevar la carga de los unos con los otros, y también prepararnos para las ordenanzas de la iglesia. Eso es muy importante, también es otra responsabilidad, apoyar el trabajo del ministerio y otras cosas. Estos solamente son algunos puntos que quería compartir con ustedes en esta noche, pero en un próximo estudio vamos a analizar muchas otras razones por las cuales la membresía de la iglesia es importante porque, como vimos, es bíblica. La iglesia somos nosotros, somos los miembros, y podemos ver muchos requisitos, muchas razones por las cuales nosotros debemos de ser miembros de una iglesia, y también vimos las varias responsabilidades que nosotros tenemos hacia el ser miembro de una iglesia. Así que les animo a que si no usted que está escuchando, si no se ha unido, no es miembro de una iglesia, si simplemente está considerando solamente ir a la iglesia de vez en cuando, o solamente asistir pero sin tomar ese compromiso, sin querer someterse bajo la supervisión del pastor, de un líder de la iglesia, entonces está mal. ¿Por qué? Porque el ejemplo que vimos de la iglesia primitiva, ellos llevaban a cabo esta membresía. Entonces debemos de considerarlo, debemos de darle el lugar que merece, el lugar lo que la Biblia dice que es, y esa membresía es para la iglesia, y vimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo mismo dio su vida por ella, se entregó por ella, así que no es algo ligero, no es algo insignificante, sino que es algo de mucho valor, algo del cual nosotros que nos llamamos creyentes, hijos de Dios, debemos de ponerlo en práctica. Así que Dios les bendiga, gracias por este momento, gracias por este tiempo, y nos vemos en un próximo estudio.